Muy buenos días, hermanos. Bienvenidos a nuestra iglesia Luz y Esperanza. Hay un comentarista, se llama Warren Wiersbe, que ha mencionado en uno de sus comentarios. Él dijo estas palabras: se buscan hombres para un viaje peligroso, bajos salarios, frío intenso, largos meses de oscuridad, peligro constante, regreso seguro, dudoso, honor y reconocimiento en caso de éxito. Ese anuncio apareció en un periódico londinense y miles de hombres respondieron porque estaba firmado por el célebre explorador ártico Sir Ernest Shackleton. Entonces, ese era el anuncio, ¿no? Un viaje peligroso, bajos salarios, frío intenso, largos meses de oscuridad absoluta, peligro constante, regreso seguro, dudoso. Muchos al leer esto, uno agarraría y diría: uy, discúlpame, pero creo que no me metería. Frío, no me gusta el frío. Bajo salario, la verdad es que quiero algo más. Peligroso, desde ahí ya empezó a decir que no. Pero muchísimos hombres empezaron a responder que sí, porque el que hacía el anuncio era un hombre que sabía lo que hacía, y era este explorador Sir Ernest. Y él va a decir, este comentarista, y eso fue lo que marcó la diferencia. Si Jesucristo hubiera anunciado una búsqueda de trabajadores, el anuncio podría haber dicho algo así. Dijo: se buscan hombres y mujeres para la difícil tarea de ayudar a construir mi iglesia. A menudo serán mal interpretados, incluso por quienes trabajan con ustedes. Se enfrentarán al ataque constante de un enemigo invisible. Puede que no vean los resultados de su labor y su recompensa completa no llegará hasta que hayan completado todo su trabajo. Puede costarte tu hogar, tus ambiciones, incluso la vida. A pesar de sus exigencias, Jesucristo recibe las peticiones de muchos que con gusto lo dan todo por Él. Sin duda, Él es el maestro más grande para quien cualquiera podría trabajar, y la tarea más grande es edificar su iglesia, y es sin duda el mayor desafío al que un creyente podría entregar su vida. La labor que el Señor nos manda, nos ha llamado, no es algo sencillo. El mismo Señor lo dijo, ¿no? Entren por la puerta angosta. Y este angosto tiene muchos peligros. Pero lo bonito, lo hermoso de este caminar cristiano es que Dios está con nosotros, y por eso podemos estar seguros. Hoy día vamos a iniciar una serie. Ahora hemos terminado la semana pasada hablando del profeta Malaquías, y ahora vamos a dedicarnos en un libro, y por qué no decirlo, en 3 libros específicos. Vamos a iniciar con Primera de Timoteo, luego vamos a irnos a Segunda de Timoteo, y vamos a terminar con Tito, que son consideradas estas 3 cartas como las cartas pastorales. Timoteo fue un joven que respondió al llamado de Cristo para ayudar a edificar su iglesia, porque se trata de la iglesia de Cristo, y nosotros tenemos que entender quién es el que está más comprometido con edificar su iglesia: nosotros o el mismo Señor. Pues en realidad es Dios quien está completamente comprometido en edificar su iglesia, y vamos a verlo durante estas semanas que nos va a tomar el poder meditar en estos libros, y vamos a ver cómo el Señor quiere que edifiquemos su iglesia, y a través también de que volvamos o nos metamos en una sana doctrina, y es lo que el apóstol Pablo va a decirle a su hijo Timoteo. Y hoy día vamos a ver los primeros 2 versículos de Primera de Timoteo. Vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Timoteo, el capítulo 1, de los versículos 1 y 2. Y vamos a ver como título de nuestro sermón en esta mañana: Timoteo, verdadero hijo en la fe. Primera de Timoteo, el capítulo 1, los versículos 1 y 2. Vamos a ponernos de pie, hermanos, para poder leer juntos la palabra del Señor, que nos dice:
Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por mandato de Dios nuestro Salvador y de Cristo Jesús nuestra esperanza. A Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de parte de Dios Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Maravilloso Dios, en esta mañana nos presentamos, Señor, ante tu trono de la gracia, confiados en que tú, Señor, escuchas nuestras oraciones y respondes a nuestras oraciones. Y te pedimos, Señor, que tú sigas teniendo el control de este culto y que nos ayudes a poder entender tu palabra, que nos hables, que nos ministres, que nos animes, Señor, por medio de ella y que nos lleves, Señor, a toda verdad, como tú, Señor, solamente lo sabes. Señor, usa tu palabra para seguir edificando nuestras vidas. Y en este tiempo, Señor, que estamos empezando para poder meditar en esta hermosa carta, Señor, ordena nuestras ideas, oriéntanos, Señor, a lo que tú quieres hablarnos, guiarnos, formarnos, y que juntos como iglesia podamos ser edificados por medio de tu palabra, y también, Señor, podamos crecer en esa unidad, en ese amor, y también el conocimiento que es en ti, Señor, que nos llevará también a profundizar cada vez más y más en tu palabra. Muchas gracias, Señor, sabiendo de que tú tienes el control y que tú harás conforme a lo que tú has determinado hacer por medio de tu palabra. En Cristo Jesús te damos las gracias. Amén y amén. Podemos sentarnos, hermanos. Y tenemos que ir entendiendo algunas cosas como parte de la introducción antes de tomar estos dos versículos. El autor de esta epístola es el apóstol Pablo, como nos menciona aquí en su introducción. Además, el receptor es su joven discípulo llamado Timoteo. Timoteo se encontraba en Éfeso cuando le enviaron la carta. Esta carta, como hemos dicho, es parte de las tres que nosotros llamamos las cartas pastorales. Primera y segunda de Timoteo y también Tito. ¿Cuándo fue escrita Primera de Timoteo? Aproximadamente entre el año 63 a 65 después de Cristo, después de que el apóstol Pablo haya sido liberado cuando estuvo preso en la primera vez. En ese entonces, el apóstol Pablo, cuando escribe esta carta a Timoteo, se encontraba ya en Macedonia, como nos va a decir en el versículo 3. Desde donde probablemente ahí en Macedonia escribió esta carta, en esta carta Pablo quiere aconsejar a un joven llamado Timoteo, y quien era un misionero y a la vez también un evangelista, como Pablo lo dirá en segunda de Timoteo. ¿Por qué le va a escribir? Porque había problemas que estaban ocurriendo en la iglesia de Éfeso. ¿Qué estaba pasando? La falsa enseñanza había levantado falsos maestros que estaban llevando a la iglesia a que anden de una manera no tan bien que digamos. Entonces estos hermanos que ahora estaban dentro de la iglesia, estos falsos maestros, no decimos hermanos, pero estaban confundiendo a los hermanos a no llevar una vida práctica del evangelio. Los estaba llevando a otras cosas, como leemos en el versículo 3 y 4 de ahí de 1 de Timoteo 1. Tal como te rogué al salir para Macedonia, que te quedaras en Éfeso, para que instruyeras a algunos que no enseñaran doctrinas extrañas, ni prestaran atención a mitos y genealogías interminables, lo que da lugar a discusiones inútiles, en vez de hacer avanzar el plan de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. O sea, estaban saliendo unas doctrinas extrañas. Y en este tiempo, hermanos, cuando nosotros vemos cómo está avanzando el evangelio y cuando nos vemos por las redes todo lo que ocurre de algunas enseñanzas que no son adecuadas al evangelio, se han levantado falsas enseñanzas. Y ante ello es que nosotros tenemos que ir a las escrituras para poder darnos cuenta qué es si es realmente una buena enseñanza lo que se está dando o realmente no. Pero también tenemos que ver dónde era el lugar. Éfeso, hermanos, era el lugar donde ahora se encontraba este discípulo amado de Pablo.
Timoteo se ha ido para consolidar la iglesia, para ayudarla con los problemas que está teniendo. La ciudad de Éfeso, hermanos, era un centro multiétnico de comercio, cultura. Éfeso era pluralista en todos los sentidos. Tenían diversos orígenes étnicos y culturales, y el pluralismo religioso estaba arraigado y aceptado. Cada uno podía tener su religión y todos decían, oh, está bien. Hoy en día incluso hay un ecumenismo, ¿no? Dentro que podemos ver incluso en el Perú, donde pueden juntar a un musulmán, a un cristiano, a un católico, a un Hare Krishna, entre otros más, y poder decir que todos adoramos al mismo Dios, cuando en realidad no es así. Éfeso estaba ahí. Tú podías tener tu religión, no te metas con él, todo está muy bien. Además, las creencias morales, al igual que las religiosas, eran diversas y se aceptaba una considerable depravación moral. ¿Por qué? Porque había idolatría. ¿Quién estaba en ese entonces? Estaba la diosa Diana, que tenía su templo y que también seguían adorando, y dentro de esa adoración estaba también en la idolatría y también la fornicación y muchas otras cosas más. Y ese pensamiento se estaba tratando de meter dentro de la iglesia. Éfeso, hermanos, uno podría decir, ¿en qué momento se fundó la iglesia en Éfeso? Pablo, el apóstol Pablo, había visitado la iglesia de Éfeso, o la ciudad de Éfeso, cuando estaba terminando su segundo viaje misionero. Él había pasado por toda Macedonia, había visitado Filipos, Tesalónica, Berea, había pasado luego a Acaya, que se encontraba Atenas, luego Corinto, y de Corinto va a salir rumbo para volver a Jerusalén. Pero en ese entonces primero va a pasar por Éfeso. En Éfeso, en aquel entonces, se va a quedar 3 meses. Pero Pablo, después de esos 3 meses, va a irse allá a Jerusalén y luego a Antioquía. ¿Y quiénes se van a quedar consolidando a la iglesia allá en Éfeso? Una familia, que es Aquila y Priscila. Ellos dos se van a quedar en ese momento en la iglesia en Éfeso. Pablo, ya en su tercer viaje misionero, él ahí se va a quedar 3 años predicando, enseñando, consolidando, enviando a otros a varios lugares a predicar el evangelio. Y después de esos 3 años, hermanos, de haber predicado, de haber enseñado, de haber consolidado, ahora Pablo va a tener que ir a Jerusalén. Cuando nosotros vemos allá en Hechos capítulos 20, Pablo ya había salido, estaba volviendo rumbo a Jerusalén, donde él sabía que iba a ir preso por causa del evangelio. Pablo va a dar una serie de consejos a los ancianos que se encontraban en toda la iglesia de Éfeso. Algo que tenemos que entender también, hermanos, es que la iglesia de Éfeso no era solamente una iglesia, por si acaso, no es que estaba ubicada en este lugar y decíamos, ya es la iglesia de toda, supongamos acá, no, Luz y Esperanza es la iglesia de toda Tablada, no. En aquel entonces se reunían en las casas, y cada casa en determinado lugar era una iglesia que estaba liderada por un anciano. Entonces, cuando Pablo habla acerca de este mensaje a la ciudad de Éfeso, está hablando un mensaje para toda la iglesia o toda la ciudad de Éfeso, y que se encontraba ahí una serie de ancianos. Vayamos por un momento a Hechos capítulo 20, por favor, hermanos, los versículos del 28 al 31. Hechos 20, del 28 al 31. Nos dice la palabra del Señor. Pablo hablándole a los ancianos: tengan cuidado de sí mismos y de toda la congregación, en medio de la cual el Espíritu Santo les ha hecho obispos o ancianos para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. Sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre ustedes que no perdonarán el rebaño. También de entre ustedes mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Por tanto, estén alerta, recordando que por 3 años de noche y de día no cesé de amonestar a cada uno con lágrimas.
Estas fueron las palabras del apóstol Pablo cuando ya se había retirado de la iglesia de Éfeso. Pero ha pasado, después de varios años, se está cumpliendo lo que Pablo le había dicho allá a los ancianos. Habían aparecido falsos maestros, que estos estaban atacando a la iglesia, estaban enseñando una doctrina contraria al evangelio, y lo peor de todo es que la iglesia estaba creyéndoles, y por ende la iglesia se estaba desviando de la sana doctrina. Esta estaba afectándole gravemente, porque estaban distorsionando la fe y distorsionando la comprensión de Dios. Cuando ingresa, hermanos, una falsa doctrina, una mala enseñanza, lo primero que nos hace es dejar de mirar a Dios como deberíamos de mirarlo. ¿Alguna vez, hermanos, cuando has tenido o te has levantado allá en la madrugada, así cuando tus ojos no se quieren abrir, cómo miras? ¿Miras muy bien? ¿Cómo estás? Así como que medio sonámbulo y no miras entre sombras por ahí hasta que terminas abriendo bien los ojos y puedes ver bien. O los que por ahí hemos usado lentes o los que usan lentes. ¿Qué pasa si se te apañan los lentes? ¿Puedes ver bien? No, es lo mismo. Eso es lo mismo que ocurre cuando la falsa enseñanza o cuando empieza a afectar la sana doctrina. Lo primero que empieza a afectarnos es la comprensión de Dios. Distorsionamos el poder mirar a Dios y a la vez también se distorsiona la fe. Esto, hermanos, esta falsa doctrina que se había levantado ya en la iglesia de Éfeso estaba llevando a la iglesia a caminar en un estilo de vida pecaminoso, porque no comprendían bien a Dios, porque la mentira los estaba llevando fuera de las Escrituras. Por eso Pablo va a enviar a Timoteo, por eso Pablo le va a escribir cómo deben de conducirse dentro de la iglesia con la sana doctrina. Muchas veces, hermanos, nosotros tal vez por ahí has escuchado a alguien decir: nosotros tenemos la sana doctrina, nosotros tenemos la verdadera doctrina, esta sana, pura doctrina. Pero si esta sana doctrina, o pura como la puedan denominar, no se ve reflejada en nuestras vidas, entonces algo está fallando. O es que realmente no tienen esa sana doctrina y por eso no afecta su vida, pues porque simplemente no están creyendo a lo que ellos mismos están predicando, como era el caso de los fariseos. El Señor Jesús les dijo a los discípulos o a los que escuchaban: escuchen a los fariseos, pero no vivan como ellos. ¿Por qué? Porque ellos hablaban una cosa, pero no hacían lo que decían hacer o que se debería de hacer. Hay una verdad, hermanos, que nosotros tenemos que entender. Nosotros debemos de entender que una sana doctrina en la iglesia nos llevará a conocer más a Dios a la luz de su palabra. Nos llevará a enfrentar las falsas enseñanzas. A la vez también nos llevará a entender que es esencial para mantener la pureza de la fe y la unidad dentro de la iglesia. La sana doctrina, hermanos, como principio tiene llevarnos a conocer más a Dios a la luz de su palabra. Nos ayuda a enfrentar esas falsas enseñanzas que se puedan presentar y decir: no, lo que tú estás enseñando va en contra de lo que dicen las Escrituras. Nos lleva a entender que es esencial para poder mantener la pureza de la fe y también la unidad dentro de la iglesia. Porque si nosotros, hermanos, decimos tener la sana doctrina, pero no hay unidad dentro de la iglesia, acá nuevamente algo está fallando. O es que está fallando esta sana doctrina que decimos tener, o estamos fallando nosotros porque no estamos creyendo aquella palabra, ni siquiera la estamos viviendo. Cuando los falsos maestros, hermanos, entran con sus malas enseñanzas, no solamente dañan a una persona, dañan a la iglesia de Dios, a la que Cristo compró con su preciosa sangre en la cruz del Calvario, que Él redimió a la familia de Dios. Y nosotros tenemos también que entender que la iglesia, hermanos, es una familia. Somos ahora una familia que Dios compró, que redimió por medio de Cristo. Y somos una familia, ¿o no, hermanos?
Tenemos nuestra frase, ¿no? Somos la Iglesia Luz y Esperanza, una familia que avanza. Tenemos distintas características, distintas por ahí peculiaridades, pero somos una familia en la gracia del Señor. No somos una familia perfecta, pero somos una familia en el Señor. Y tendríamos que preguntarnos, si un padre de familia, hermanos, sabe que alguien podría hacerle daño, ya sea física o mentalmente, ¿este padre permitiría que su hijo se junte con esta persona? En realidad no, en lo absoluto. Lo mismo ocurre, hermanos, con la iglesia. Nosotros tenemos que cuidarla, tenemos que amarla, tenemos que caminar en unidad, tenemos que caminar en el amor del Señor, porque somos una familia en Dios. Y por eso es que tenemos que cuidarnos los unos a los otros. Para el cuidado de la iglesia, hermanos, dentro de este marco, el Señor ha designado ancianos, pastores, no solamente para alimentar a las ovejas, sino también para proteger al rebaño de Dios de las falsas enseñanzas. Pero no solamente esta tarea queda para los ancianos o pastores, porque tal vez alguno podría decir, de la que me libré. No soy pastor, no soy anciano, simplemente entonces no es mi chamba el proteger la iglesia. No, hermanos, es el trabajo de toda la iglesia. Todos somos llamados en esta ardua labor, porque todos somos parte de la familia de Dios. Y una familia se cuida, se ama, y a la vez también todos debemos de crecer juntos. Y es por eso, hermanos, que nosotros debemos de asumir, de entender que somos una familia y que debemos de cuidarnos, y a la vez también debemos de cuidar la palabra del Señor. Hermanos, es mi deseo, es mi oración, que nuestros corazones estén tan enamorados y en sintonía con Cristo y su palabra, hermanos, que también podamos compartir la pasión que tenemos por Cristo, por ver a las personas nutrirse con la palabra del Señor. ¿Cuánto es tu anhelo, tu deseo de que las personas crean, vivan, estudien la palabra del Señor? Hazte una pregunta entre el 1 al 10. ¿Cuánta pasión tienes para que las personas también estudien la palabra del Señor? Tal vez algunos empezamos a subir, 1, 2, 3, y algunos hemos llegado a 10. Y tal vez por ahí hemos terminado decayendo. Hermanos, nosotros debemos de tener la pasión de que las personas también se nutran con la palabra del Señor. Pero también esa pasión, hermanos, va a crecer o va a aumentar en la medida también de cuán apasionados estemos con la palabra del Señor. Y por eso surge la pregunta, hermano, ¿cuánta importancia le damos a la palabra del Señor? Durante esta semana, hermanos, ¿cuánto nos hemos dedicado a estudiar la palabra del Señor? ¿Cuánto hemos abierto nuestras Biblias de lunes a sábado para poder estudiar y meditar en la palabra del Señor? Y tal vez por ahí podamos algunos terminar estando jalados, pero en realidad, hermanos, lo que el apóstol Pablo quiere llevar a Timoteo y a la iglesia es que nosotros podamos volver a las Escrituras y apasionarnos de ella, porque en ella podemos conocer la palabra del Señor. Es importante, hermanos, entender que esta carta no está solamente dirigida a Timoteo, porque cuando algunos por ahí escuchan Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo, Tito, ya son cartas pastorales. No es para mí. No es para mí porque no soy pastor. Así que, disculpen, no. Pero tienes que entender algo. Timoteo no fue pastor. Él fue un misionero. Junto con Tito, llamados a edificar la iglesia del Señor. Y además esta carta, hermanos, no solo es para los pastores. ¿Por qué? Porque también, hermanos, esta carta es para toda la iglesia. Así que si tú pensaste que solamente es para los pastores, los líderes, quítate ese chip de tu cabeza, porque es para todos nosotros. Por eso vayamos por un momento al capítulo 6 de 1 Timoteo, el versículo 21. Para que podamos afianzar lo que te acabo de decir, que esta carta es para todos. 1 Timoteo, el capítulo 6, el versículo 21. Nos dice:
terminando ya Pablo su discurso, la cual profesándola algunos se han desviado de la fe, y termina con esta frase: la gracia sea con ustedes, o sea con vosotros, como dice en la Reina Valera. Es con toda la iglesia, porque este mensaje va para toda la iglesia. Pablo escribió esta carta, hermanos, con la intención de que tanto Timoteo, su representante, como los ancianos de Éfeso y toda la iglesia puedan leer la carta, su contenido. ¿Por qué? Porque la herejía, hermanos, estaba circulando por todo Éfeso. Una herejía que tergiversa a Cristo. Una herejía que estaba tergiversando a Dios, que estaba destruyendo la esperanza cristiana, que estaba destruyendo la salvación cristiana, porque habían dejado de mirar correctamente al Señor. En esta epístola, hermanos, que vamos a meditar, contiene mandatos para la iglesia. Mandamientos que, si se obedecen, hermanos, van a garantizar que incluso si una iglesia está bajo un asedio espiritual, está con bastante lucha, con peligros, con todo, se pueda mantener firme. Por eso en el versículo 3, capítulo 3, el versículo 15 de 1 Timoteo nos dice: pero en caso que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Y mire lo que dice, hermanos: para que sepas, o para que todos los cristianos sepamos cómo debemos conducirnos. ¿En dónde? En la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. La iglesia es la familia de Dios. Por la vida, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, hemos sido adoptados como hijos e hijas en la familia de Dios, y esto es algo maravilloso, esto es algo sorprendente. Y por eso, hermanos, es que nosotros debemos de relacionarnos dentro de esta familia. Debemos de tener y darnos cuenta que el Señor nos ha dado dones y talentos para poder relacionarnos los unos a los otros y tener distintas responsabilidades dentro de la iglesia. Y también surge una pregunta: ¿cómo debemos comportarnos en el culto comunitario? Esta pregunta y otras más sobre cómo debemos organizarnos en la familia de Dios se van a abordar en esta carta de 1 de Timoteo. Y tenemos que seguir entendiendo y acuñando: la familia, o mejor dicho, la iglesia es la familia de Dios. ¿Y nosotros qué somos, hermanos? Somos hermanos, somos la familia de Dios, todos juntos, hermanos. Todos somos miembros de la familia del Señor. Lo interesante es que saliendo de acá tú puedes decir: yo tengo mi familia, que mi apellido es tal, sí. Pero dentro de toda la iglesia, todos tenemos un mismo apellido, y este apellido es en Cristo Jesús. Y nosotros nos reunimos, hermanos, en cada culto para poder nosotros motivarnos al amor y seguir creciendo entre los unos y los otros. Hermanos, tendríamos que preguntarnos: si nosotros somos una familia en Cristo, ¿qué significaría ser una familia del Dios viviente? Cuando las personas, hermanos, interactúan con nosotros, ¿ellos pueden sentir o darse cuenta que Dios está vivo en nosotros? ¿Se dan cuenta de que nosotros pertenecemos a esta familia del Señor? Hermanos, nuestra identidad de ser la iglesia del Dios vivo, de ser la familia de Dios, no se limita a reuniones dominicales, sino que es un estilo de vida en obediencia a Cristo. Y nuestro llamado es a ser columna y baluarte de la verdad. Y por eso es que estamos llamados a compartir el Evangelio y también a proteger el Evangelio. Dentro de esta familia del Señor, hermanos, pertenecemos a la casa del Señor, somos llamados
a vivir el Evangelio, somos llamados a defender el Evangelio, somos llamados a apasionarnos para predicar, estudiar, meditar en el Evangelio, que es la palabra del Señor. Y es por eso que durante todas estas semanas que van a venir, hermanos, vamos a meditar en esta hermosa epístola que es Primera de Timoteo, y luego continuaremos con Segunda, y también, Dios mediante, terminaremos con Tito. Vamos a meditar, hermanos, ahora, después de esta breve introducción, en los dos primeros versículos de 1 de Timoteo. Como hemos leído al inicio, Pablo, 1 Timoteo 1, el versículo 1 y 2, Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por mandato de Dios nuestro Salvador y de Cristo Jesús nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de parte de Dios Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Pablo inicia de una manera muy curiosa. Pablo inicia diciendo: Pablo, apóstol de Cristo Jesús. Pablo inicia presentándose, como normalmente se hace en una carta, ¿no? Cuando nosotros enviamos una carta en este tiempo por un correo electrónico, porque antiguamente lo que hacíamos era escribir, ¿no? Yo, tal persona, con dedicatoria para tal. Pero ahí Pablo lo inicia diciendo: Pablo, apóstol de Cristo. Pablo no intenta presumir su título, porque él sabe quién lo ha llamado, que ha sido el mismo Señor Jesús. Tenemos que entender que la palabra apóstol significa enviado por otro. En otras palabras, es un delegado, es alguien comisionado, es un embajador enviado en una misión específica. Es alguien a quien se le ha dado órdenes y una comisión. Y a la vez también este enviado tiene la autoridad de quien lo envió, como si él mismo, la persona que lo envió, está ahí con esta persona. Por eso Pablo da referencia de quien lo envió a predicar el Evangelio, y él va a decir que es Cristo Jesús, que fue el mismo Señor quien le enseñó el Evangelio a Pablo, como él mismo lo dice en Gálatas. Gálatas capítulo 1, el versículo 12, permíteme leerte, dice: pues ni lo recibí de hombre, ni me fue enseñado, sino que lo recibí por medio de una revelación de Jesucristo. Quien le enseñó el Evangelio a Pablo no fueron los apóstoles, fue el mismo Señor Jesús. El mismo Señor Jesús fue quien le reveló el Evangelio a Pablo y quien lo comisionó para que vaya a predicar el Evangelio. Con base a esta autoridad divina, Pablo va a encargar a Timoteo esta tarea y va a proporcionar también un mandato general para todos los cristianos. Mira cómo continúa diciendo. Pablo dice que es enviado por Cristo Jesús, y a la vez mira qué le añade: por mandato de Dios nuestro Salvador y de Cristo Jesús nuestra esperanza. Pablo da una referencia y dice que es enviado por Cristo, pero también que nos dice que es por mandato de Dios, que no ha sido una sugerencia, sino que ha sido un mandato claro y que él tenía que obedecer. Pero también, hermanos, esto es algo curioso, porque el apóstol Pablo, hermanos, en otras oportunidades, si miras por ahí, volteas la página en 1 de Corintios, el capítulo 1, 1 de Corintios 1:1, ahí nomás, sin irte de Timoteo. ¿Qué nos dice? Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por mandato de Dios. No, dice por la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué nos quiere decir el apóstol Pablo? Nos quiere decir que el mandato de Dios era su voluntad para la vida de Pablo. De la misma manera, hermanos, la voluntad de Dios para nuestra vida son sus mandatos en su palabra, que hay más de 1500 en el Nuevo Testamento, sus mandatos. Lo que el apóstol Pablo, hermanos, querría hacer era asegurarse que los destinatarios, Timoteo, los ancianos y toda la iglesia, entendieran que no era por su propia voluntad, que entendieran que no eran sus propias ideas de Pablo o lo que a él se le había ocurrido o era su deseo, sino que era la voluntad de Dios. Y dado que es la voluntad de Dios, que es el mandato de Dios, esto implica que todo lo que Pablo está escribiendo, que todo lo que Pablo está diciendo es palabra de Dios.
Y por eso Pablo dice que es por mandato de Dios nuestro Salvador y de Cristo Jesús nuestra esperanza. Pablo menciona que es el mandato del Señor, colocando en miren, hermanos, esto también es algo que nosotros debemos de mirar para poder darnos cuenta de esto. Pablo dice que es Dios nuestro Salvador y luego añade, y de Cristo Jesús nuestra esperanza. Lo que Pablo intenta hacer aquí, hermanos, es dar a entender que Jesucristo es Dios, que Jesús es Dios, que está al mismo nivel que Dios Padre, y por eso lo equipara con Dios Padre, y es por mandato de los dos, o en otras palabras, la Trinidad obrando en este mandato que Pablo tiene de ser apóstol del Señor para ir y predicar el evangelio del Señor. Pero quiero también contigo en esta mañana mirar estos dos términos que Pablo va a decir. El primero, Dios nuestro Salvador. Hermanos, esta descripción de Dios nuestro Salvador no es una descripción muy común. No lo vamos a ver seguido de que Dios es nuestro Salvador. Por ejemplo, en Lucas capítulo 1, el versículo 46-47, en el cántico de María, ella va a exaltar a Dios diciendo: engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. A lo largo de toda la historia, hermanos, desde Génesis hacia adelante, Dios siempre se ha revelado como un Dios salvador y liberador. Los israelitas habían comprendido de primera mano que siempre que cayeran en manos de sus enemigos o en dificultades y miserios, ellos podrían clamar al Señor y el Señor los iba a librar. El Señor los iba a preservar. Dios preserva y protege a su pueblo. Dios libera y salva a las personas de sus enemigos cuando están en problemas. Pero, ¿qué pasa si las personas mismas se rebelan contra Dios? ¿Qué pasa si las personas mismas rechazan a Dios con sus palabras, actitudes y acciones? Estas, hermanos, estarían comunicando que no necesitan a Dios, que no lo prefieren por encima de todo lo demás, ni de todo lo demás. Es como si estas personas que rechazan o se rebelan contra Dios, que no quieren obedecer al Señor, que no quieren someterse al Señor, que no quieren que Él sea su Señor y Salvador, es como si estas personas dijeran estas palabras: Dios, la verdad es que no te necesito. No te necesito en cada momento de mi vida. Solo te necesito cuando estoy en problemas, cuando hay un terremoto, cuando hay una emergencia. En ese momento te necesito. Señor, o como algunos podrían tal vez por ahí, sin decirlo: Señor, te necesito por un par de horas un domingo por la mañana. Quiero vivir, Señor, a mi manera la mayor parte del tiempo. Tengo otras cosas y personas que me preocupan más. Estas personas o cosas son más hermosas y más maravillosas para mí que tú, porque estas son mis dioses, me gobiernan durante toda la semana. Mi deseo de dinero es mayor que tú. Mi deseo de satisfacción sexual es más placentero que tú. Mi deseo de admiración y aprecio es más importante que tú. Mi deseo por el trabajo es más importante que tú. Mi deseo por pasar por otras cosas es más importante que tú. O en otras palabras, Señor Dios, en realidad no te necesito. Solamente te necesito cuando a mí me convenga o cuando yo necesite de algo. Y la verdad, hermanos, es que a veces nosotros terminamos diciéndole esas palabras con nuestras acciones al Señor, porque simplemente no nos sometemos o no lo buscamos o no vivimos como deberíamos de vivir a la luz de su palabra. El tener amor por otras cosas, hermanos, y preferirlas por encima de Dios es un crimen muy grave. Por eso vayamos por un momento a Romanos capítulo 1, por favor. Romanos capítulo 1, del versículo 21 al 25. Nos dice: pues aunque conocían a Dios,
No le honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que se deshonraron entre sí sus propios cuerpos, porque ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos de los siglos. Estas personas dijeron a Dios: Dios, tú por allá, yo por acá, yo sé cómo poder vivir mi vida. Hermanos, Dios en su santidad no puede tolerar esto. Es por eso que su ira se derrama sobre todos los que han adorado a la criatura en lugar del Creador. Todos somos totalmente culpables de esto. Nuestras vidas están manchadas por este pecado de rebelión. ¿Puede Dios realmente salvarnos si nos rebelamos contra nuestro Salvador? Y ahí viene el Nuevo Testamento. Ahí viene ese sol de justicia que van a hacer, que nos habló Malaquías, que tiene que ver con nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que Efesios capítulo 1, el versículo 4 y 5 nos dice: porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad. Es por medio del sacrificio de Cristo que nosotros podemos ser salvos. 3 días, hermanos, después que el Señor en la cruz se entregó, Él resucitó para que todos los que creen y ponen su fe y su confianza puedan ser adoptados como hijos de Dios. Dios es nuestro Salvador, quien nos salva de lo peor por venir al hombre. ¿Y qué es lo peor que le va a venir al hombre alejado del Señor? Lo mismo lo dijo en Romanos 1:18, tiene que ver con la ira de Dios, la ira por nuestros pecados. Y si la ira cae, hermanos, simplemente el hombre no tiene esperanza. Así como vimos las semanas anteriores en Malaquías, va a llegar un momento cuando el Señor va a juzgar a los justos y a los injustos, a los que han creído en Cristo y a los que no han creído en Cristo, a los que han obedecido y a los que no han obedecido. Y ahí el Señor dará a cada uno conforme a sus obras. Hermanos, pero nosotros tenemos esperanza, porque es en Cristo que nos ha salvado. Y por eso Pablo quiere acuñar: Dios es nuestro Salvador, pero Cristo es nuestra esperanza. ¿Pero por qué es nuestra esperanza, hermanos? Porque nuestra confianza en Cristo no es una creencia ciega, sino que es una certeza absoluta, porque sabemos quién es Cristo, porque Él es el Hijo de Dios, porque Él es el Mesías, porque Él es nuestro Salvador, porque Él es Dios que se hizo hombre para poder morir en la cruz del Calvario, resucitar, ascender a los cielos y volverá otra vez, y todo eso nos ha entregado a nosotros. Cristo es la segunda persona de la Trinidad, y lo que Cristo ha hecho, hermanos, para nosotros es que Él cargó con toda la ira que estaba destinado para nosotros. Es por eso que tú y yo podemos tener esperanza. El evangelio, el cristiano no camina ciego. El cristiano por eso puede ver a Cristo y puede decir: yo tengo esperanza, porque yo sé en quién he creído, porque yo sé en quién he puesto mi confianza, porque yo sé que aunque pase angustia, dificultades, tribulaciones en esta tierra, allá me espera estar con mi Señor. Será un día glorioso donde ya no habrá más llanto, ya no habrá más tristeza, ya no habrá más quebranto ni más dolor, porque Cristo será quien estará con nosotros, y por eso es que nosotros podemos caminar todos los días. Cristo es nuestra esperanza.
Es nuestra esperanza, hermanos, y por eso es que tú y yo anhelamos, deseamos y ponemos en práctica, porque queremos conocerlo, porque queremos amarlo, porque queremos darlo a conocer a las personas para que ellos también puedan tener esperanza, para que ellos puedan tener también la confianza que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Amado hermano, ¿es Cristo tu esperanza? ¿Realmente es Cristo tu motivo por el cual tú todos los días te mueves? ¿Es Cristo aquel a quien tú acudes y miras y dices, Él es mi esperanza? Pueden venir dificultades, pruebas, enfermedades y toda clase de peligros, como diría Romanos capítulo 8, 31 hacia adelante. Pero nada me puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Cristo es mi esperanza. Porque Él es el todo para nosotros. Y por eso Pablo quiere que Timoteo pueda entender, que sus lectores puedan entender que nuestra esperanza es Cristo y que Dios es nuestro Salvador y que por medio de Cristo Jesús tenemos esa salvación. Pero en el versículo 2, hermanos, se nos hablará acerca del receptor. ¿Quién fue Timoteo? Tal vez por ahí tú dices, oh no, bueno, Timoteo fue un discípulo de Pablo. Sí, permíteme darte un pequeño resumen de quién fue Timoteo. Timoteo fue un joven de padre griego y su mamá, llamada Eunice, era una mujer judía. Su abuela se llamaba Loida. Ambas, Pablo va a decir en 2 Timoteo, que le enseñaron el evangelio. Pero ¿en qué momento Pablo se conoce tal vez con Timoteo? Pablo había llegado junto con Bernabé en su primer viaje misionero, allá en la provincia de Galacia. Pablo había llegado a la ciudad de Listra, probablemente en ese momento su madre, su abuela, también Timoteo hayan venido a los pies de Cristo. Pablo ahí lo haya guiado a la fe, porque en su segundo viaje misionero, cuando Pablo llega a Listra, todas las personas alrededor van a decir, acá hay un joven Pablo, un joven que es temeroso del Señor. Acá hay un joven Pablo que anhela conocer más de Dios. Acá hay un joven Pablo que está predicando el evangelio. Creemos que él puede ser un buen discípulo. Así que Pablo va a tomar a Timoteo ante el testimonio que tienen las demás personas sobre Timoteo. Lo va a tomar como su discípulo y a partir de ese momento Timoteo se convirtió en su discípulo, uno de los más queridos, y por ello Pablo le dice en este versículo 2, verdadero hijo en la fe. O en la segunda carta de Timoteo, en el capítulo 1, el versículo 2 dice, a Timoteo, amado hijo. Fue una relación entre padre e hijo. Fue una relación en que Pablo tomaba a Timoteo como su verdadero hijo, como si fuera su hijo de sangre. Pablo amaba a Timoteo. Es por eso que la última carta que el apóstol Pablo va a escribir es 2 de Timoteo. Y en esta carta de 2 de Timoteo, Pablo le va a decir, ven pronto a verme, porque estoy a punto de partir. Ven pronto a verme porque deseo ver tu rostro antes de que parta allá con el Señor. Timoteo, fue un colaborador fiel, confiable, eficaz en el ministerio. Pablo había elogiado a Timoteo ante la iglesia, lo nombró coautor de sus 6 cartas. Esto no solo resalta más la familia de Dios, sino que también, hermanos, así como Pablo se dedicó a poder discipular a Timoteo, ¿cómo nosotros como iglesia, como cristianos hermanos, estamos discipulando a las personas? ¿A quién podríamos decir que nosotros hemos discipulado? Discipular tiene que ver con guiar, cuidar, proteger a otros, hermanos. Y esto, hermanos, es un gran modelo de lo de Pablo y Timoteo para nosotros. Y todas las lecciones que Pablo le enseñó a Timoteo no fueron solamente en reuniones semanales o domingo tras domingo, sino que era gran parte de su enseñanza a Timoteo se produjo mientras ellos caminaban, oraban, estudiaban, predicaban el evangelio durante toda la vida que Timoteo vio a Pablo. Timoteo tuvo el ejemplo del apóstol Pablo.
Y hermanos, Pablo le dice: tú eres mi verdadero hijo en la fe. Y le va a dar 3 bendiciones para Timoteo. Leamos lo que dice el versículo 2, la segunda parte de primera de Timoteo, el capítulo 1. Dice: gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Cristo Jesús, nuestro Señor. Esta es una triple bendición. La gracia es recibir un favor que no merecemos, lo cual es fundamental para el don de la salvación de Dios a quienes confían en Él. Por eso Efesios 2:8 nos dice: por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios. También la gracia, hermanos, es la esencia de los dones que recibimos del Espíritu Santo para poder ministrarnos los unos a los otros. La gracia, hermanos, es también quien nos impulsa a hacer la obra del Señor, porque nos damos cuenta que todo lo que hemos recibido del Señor es algo que no merecíamos y que ahora nosotros queremos poner en práctica. Por eso Pablo en 1 Corintios 15:10 le va a decir a los discípulos o a sus oyentes allá en la iglesia de Corinto: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no fue en vano. Al contrario, he trabajado más que todos los apóstoles, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. La gracia nos impulsa. La gracia nos lleva a darnos cuenta que todo lo que hagamos para el Señor no es por nuestras propias fuerzas, sino que es la bondad del Señor para nosotros, y por eso es que nosotros podemos avanzar en el día a día. Pero a la vez también, hermanos, le añade Pablo misericordia. ¿Qué es misericordia? Misericordia es retener el juicio que merecemos. Misericordia es la respuesta de Dios cuando nosotros le pedimos ayuda. Escuchen lo que dice este autor, Hendriksen. La gracia perdona, mientras que la misericordia se compadece. La gracia es el amor de Dios hacia los culpables. La misericordia, su amor hacia los miserables o dignos de lástima. La gracia se refiere al estado, la misericordia a la condición. En otras palabras, mientras que la gracia es un favor inmerecido que Dios nos concede, la misericordia que el Señor nos da es porque nosotros estamos ahí en una condición tan mala que el Señor tiene misericordia de nosotros, se compadece de nosotros. Pero también, hermanos, el Señor le va a añadir algo más ahí para Timoteo. Le dice: y paz de parte de Dios. Amados, la paz no es solamente una falta de ansiedad, sino que es un estado del alma que está seguro que la salvación por medio de Cristo, y por ende no teme nada de Dios y está contento con cualquier posición y circunstancia en que Dios nos coloque. ¿Por qué? Porque él está tan convencido que dice: Dios tiene el control absoluto de mi vida y puedo estar tranquilo que Dios obrará para mí con bien. Además, hermanos, tenemos que entender algo que es curioso también dentro de esta carta. Normalmente Pablo, cuando tiene un saludo en sus cartas del Nuevo Testamento, siempre vamos a toparnos con 2 cosas que Pablo siempre va a decir. Cuando se tiene que ver con las epístolas, cuando está ahí en la cárcel, cuando va a Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses, Gálatas y las otras, sin las pastorales, Pablo siempre va a decir a la iglesia: gracia y paz. Pero en las pastorales, primera, segunda de Timoteo y Tito, Pablo le va a añadir gracia, le va a añadir esta palabra misericordia dentro de estas bendiciones. Pero ¿por qué va a añadir estas bendiciones? Y también para ello nos va a ayudar Charles Spurgeon diciendo: observen el triple saludo del apóstol: gracia, misericordia y paz. Siempre que Pablo escribe a una iglesia, desea gracia y paz.
pero un ministro desea gracia, misericordia y paz. Nosotros necesitamos misericordia más que el promedio de los cristianos. Tenemos mayores responsabilidades y en consecuencia podríamos caer más fácilmente en pecados más graves. Así que para un ministro el saludo de Pablo es gracia, misericordia y paz. Pablo no escribió por las puras. Pablo, lleno del Espíritu Santo, sabía lo que estaba escribiéndole a Timoteo en ese lugar. Todos los que servimos al Señor, todos los que estamos en este caminar hermoso con el Señor, necesitamos esta triple bendición. Porque tenemos ese favor inmerecido del Señor. Pero cuando vengan los problemas, cuando vengan las dificultades, cuando veamos cosas que no se avanza o que no se da, necesitamos de la misericordia de Dios para que el Señor nos lleve, nos consuele, y esa gracia y misericordia nos llevará a tener esa paz. Esa paz que nos dirá, Dios tiene el control absoluto de toda nuestra vida. Y esa paz, hermanos, no proviene de parte del hombre. Pablo dice que esta paz, esta gracia y misericordia provienen de Dios Padre y de Cristo Jesús, nuestro Salvador. En este hermoso caminar que tenemos con el Señor, vamos a ir viendo muchas cosas a lo largo de esta epístola. Pero les pido, hermanos, que cada día en tu casa puedas ir leyendo Primera de Timoteo, y si terminas de leerlo, vuelvas a Primera de Timoteo para poder ir mirando juntos lo que el Señor va a querer hablarnos a través de Primera de Timoteo. Lo segundo que quiero pedirte es que puedas orar también por mi vida, los ministros y también por todos nosotros, para que el Señor nos siga concediendo esa gracia, misericordia y paz de parte del Señor. Pero a la vez también debemos de orar porque somos parte de la familia de Dios, y para poder comprender que en ese ser parte de la familia del Señor debemos de cuidarnos, debemos de amarnos, debemos de velar los unos por los otros y empezar a dejar de lado ese pensamiento de que somos islas y que solamente nosotros, nada más que nosotros, y solamente yo y nada más que yo. Hermanos, todos somos una familia. Y por eso vamos a ponernos de pie para poder orar. Pero antes de poder orar, vamos a leer nuevamente el versículo 15 de 1 Timoteo, el capítulo 3. Ahí voltea la página, el capítulo 3, el versículo 15. Y vamos a ponernos de pie. Pablo le dice allá a Timoteo: pero en caso que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Vamos a orar. Maravilloso Señor, en esta mañana nos presentamos delante de ti. Al iniciar, Señor, este sermón, iniciamos, Señor, con esta ilustración de este aviso de aquel hombre que no tenía, Señor, muchas cosas buenas, sino que eran totalmente desafiantes. Pero cuenta de que muchas personas fueron porque sabían quién era aquel capitán que iba a liderar aquella embarcación. Si tú, Señor, y tuvieras que hacer ese mismo anuncio de una manera distinta, nos podemos dar cuenta, Señor, que como tú eres el capitán, es que nosotros podemos enrolarnos en tu ministerio, en tu llamado, Señor, a ir y predicar el Evangelio, porque sabemos que tú tienes el control absoluto de todo. Señor, ayúdanos a entender durante todas estas semanas, Señor, de que somos tu iglesia, de que somos parte de tu familia. Señor, ayúdanos a entender que pertenecemos a esta comunidad de creyentes comprados con alto
alto precio que ha sido la sangre de tu Hijo, Señor Jesucristo, derramada allá en la cruz del Calvario. Señor, ayúdanos a entender que la falsa enseñanza, Señor, puede traer peligro dentro de la iglesia. Ayúdanos a poder meternos y poder comprender acerca de la sana doctrina que tú hablas a la luz de tu palabra, y que mientras meditamos, Señor, en ella, nos lleve a tener más pasión por querer conocerte cada vez más. Nos lleve, Señor, a tener celo por tu palabra. Nos lleve también, Señor, a caminar en esa pasión por tu iglesia, para poder edificarnos los unos a los otros y poder caminar en esa unidad, Padre bueno. Señor, sabemos que tenemos un sinfín de problemas, dificultades que cada día nos afectan, Señor, y que a veces, Señor, empiezan a empañar nuestra vista. Pero ayúdanos, Señor, a poder mirar a Cristo, a poder entender de que Cristo es nuestra esperanza, de que Cristo debe de ser nuestra pasión, de que Cristo tiene que ser, Señor, nuestro norte, que Cristo tiene que ser nuestra esperanza todos los días, y que podemos acudir a ti, oh Padre, por medio de Cristo, y saber y entender y comprender que vamos a recibir una respuesta de parte tuya, de que tú, Señor, sigues obrando en nuestras vidas, que sigues teniendo cuidado en nuestras vidas, que sigues velando, Señor, en nuestras vidas, que no nos has dejado solos, que nos has dado tu Espíritu Santo, Señor, quien nos consuela y que nos lleva, Señor, a querer conocerte cada día más y más a la luz de tu palabra. Señor, ayúdanos a apasionarnos de ti. Ayúdanos, Señor, a entender que tu palabra, Señor, es tu voluntad, que tus mandatos es tu voluntad para con nosotros, y que todo lo que tú quieres para nosotros, Señor, es algo bueno. Ayúdanos, Señor, a poder vivir en tu palabra, caminar en tu palabra, desear tu palabra, Señor, y que mientras lo hacemos, Señor, venimos a pedirte por cada uno de nosotros que nos concedas de tu gracia, que nos concedas de tu misericordia, y que nos concedas, Señor, de tu paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor, de poder estar seguros de que tú tienes el control de nuestras vidas, Señor, y que venga lo que venga, Señor, estaremos seguros en ti, porque nada ni nadie, Señor, nos podrá separar de tu amor ni arrebatar de tus manos, que es en Cristo Jesús, Padre bueno. Señor, gracias, porque vamos a iniciar esta aventura, Señor, contigo nuevamente, de poder meditar en Primera de Timoteo. Llévanos, Señor, condúcenos a ella, y que, Señor, mientras meditemos en ella, tú sigas renovando nuestra manera de pensar y nos sigas formando a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, por tu cuidado con tu iglesia, por tu cuidado personal con cada uno de nosotros, y ayúdanos también, Señor, en este caminar que empezamos, a también a discipular a otros. Así como Pablo discipuló a Timoteo, Señor, ayúdanos a poder discipular a otros y poder también enseñarles, mostrarles, evidenciarles la pasión que tenemos por ti y por tu palabra en Cristo Jesús. Muchas gracias, Señor. Sabemos que tú seguirás obrando en nuestras vidas, y ya que tú produces ese querer como el hacer, sabemos que tú lo harás también en nosotros. En Cristo Jesús, Señor, te damos las gracias. Amén y amén.